Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo capítulo acá de Conciencia y Sentido, reflexionando acerca de distintos temas que voy proponiendo por ahora. Son reflexiones que ayudan a expandir nuestro entendimiento. Ya lo dije la semana pasada. Y nuestro entendimiento, cuando se expande, nos da una opción o una posibilidad de que eso se haga conciencia. No necesariamente el hecho de entender significa que se haga conciencia, pero entender es que tengas las herramientas intelectuales apropiadas para que en el momento en que vivas una situación, la cual has trabajado para entenderla anticipadamente, la pongas en práctica. Cuando se pone en práctica ya queda hecho conciencia. La conciencia es algo que siempre ocurre en el presente, así que difícilmente podemos tener una conciencia futura. Sí, podemos tener un entendimiento respecto al mundo, eso es lo correcto, pero la conciencia es algo instantáneo que está ocurriendo y que no está instalada en todos los seres humanos de la misma forma, habiendo personas con mayor o menor conciencia, capacidad de reaccionar con un nivel de conciencia distinto. Ojo, miren lo que dije, capacidad de reaccionar, puesto que la gran mayoría de nuestros actos inconscientes, o sea, aquellos actos que hacemos, decisiones que tomamos y formas en que reaccionamos, generalmente son cosas que suceden y no estamos preparados, y en ese momento es como que nos ponemos a prueba de que si realmente somos o no somos lo que creemos que somos. Porque, por ejemplo, muchas personas se consideran a sí mismos como excelentes personas, somos muy buenos, nosotros amamos, queremos lo mejor para todo el mundo, pero frente a una situación puntual puede despertarse un tremendo monstruo dentro de ti, un asesino, un castigador, un torturador, aunque tú estés absolutamente en contra de la tortura o qué sé yo, dentro de ti puede haber un torturador, y eso es porque hay zonas oscuras de nuestro crecimiento, de nuestra evolución o despertar de la conciencia, que están activadas y hacen que el mundo esté como esté. El mundo, lo podemos observar, nos vamos a dar cuenta que el mundo, cuando digo el mundo me refiero al mundo de los seres humanos, no al mundo de la naturaleza, porque ahí está todo en orden, está todo perfecto. Pero en el mundo de los seres humanos ocurren las cosas más terribles que nos podamos imaginar. Hay personas que son capaces de cosas muy terribles. ¿Qué es lo que falta ahí? Conciencia. Bien, el capítulo de hoy día vamos a redundar, vamos a seguir hablando de algo que ya hablé en un capítulo del Padre Nuestro. Pero como el Padre Nuestro tiene un sesgo religioso, mucha gente no ha seguido viendo los capítulos del Padre Nuestro. Se han interesado más por estos capítulos que no tienen una connotación religiosa. Me refiero al capítulo donde hablé sobre el perdón, donde analicé la frase perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, perdona nuestras deudas o nuestras ofensas como nosotros perdonamos. En ese capítulo hablé harto sobre el perdón, de manera que si te interesa lo que voy a hablar hoy día, lo puedes complementar buscando ese capítulo que está más atrás. Y como siempre voy a reflexionar en torno al perdón usando lo que he aprendido de budismo, lo que he aprendido de las enseñanzas de Jesús. Soy autodidacta en las enseñanzas de Jesús, aunque no lo crean. A pesar de haber sido educado en una iglesia católica, no es lo que me enseñaron los curas, no es lo que me enseñaron mis profesores de religión, lo que me quedó como enseñanza, sino lo que yo descubrí personalmente leyendo y abstrayendo, o sea, sacando del Nuevo Testamento y haciendo un estudio también de todos los otros textos que existen, que se llaman evangelios apócrifos o coptos, qué sé yo, y saqué todo lo que otros decían y dejé solamente lo que estaba señalado, entre comillas, como frases textuales de Jesús. Y en base a eso me hice una idea de lo que es el cristianismo, y por eso que hoy día puedo hablar de que existe una posibilidad de sincretismo espiritual. Sincretismo es una unión entre el cristianismo, entre el budismo. Podemos incluso poner a Krishna y decir que lo que decía Krishna era equivalente a lo que decía Jesús o Buda.
Lo que pasa son culturas distintas, pero el foco, la búsqueda es la misma. Vamos a hablar nuevamente sobre el perdón, pero ahora sin un sesgo religioso. Vamos a hablar de qué significa perdonar. Muchas personas confunden el perdonar con liberar a la persona que estás perdonando de las consecuencias de lo que hizo. Por lo tanto, como de alguna manera todos intuimos, porque es una intuición hasta que no se haga conciencia, es una intuición de que la vida es causa y efecto. Sabemos de alguna manera, intuimos, que todo acto malo que hacemos sobre otras personas va a tener una consecuencia negativa para esa persona. Por eso que de alguna manera tratamos de obrar bien, porque sabemos que si obramos bien, intuitivamente creemos que vamos a tener una recompensa. Ahora, muchas personas se confunden con esto, porque como las recompensas las quieren ver ya, inmediatamente, y esa frase de que siéntate en tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo, qué sé yo, esas cosas que solemos decir, de pronto no se cumplen, porque de repente los que nos sentimos buenos, porque todos se sienten buenos, y apuntan al que es malo, están esperando que al malo le vaya mal, y de repente al malo no le va mal, le va al descueve, le va súper bien. Y es que nosotros creemos que la ley de causa y efecto se tiene que cumplir en este plano, en esta vida, y no es así. Todos estamos en un viaje espiritual que contempla muchas vidas para poder aprender lo complejo que es el arte de administrar el libre albedrío. Porque ahí parte toda la historia. En algún momento los seres humanos adquirimos libre albedrío, y ese libre albedrío nos dejó en posición de hacer lo que queramos, pero todo lo que hagamos tiene consecuencias. Estamos dentro de una ley o de un mundo que tiene leyes. Acuérdense que Buda es el maestro de las leyes espirituales, no porque las haya anunciado, están enunciadas también en el Antiguo Egipto, están en el Kybalión, están en los Vedas de la India, y de alguna manera Jesús también enunciaba montones de leyes universales a través de sus parábolas. ¿Qué son las leyes? Son las normas que rigen el universo, y en este actuar, la causa y efecto, lo que tú haces y la repercusión, es algo que no lo puedes, entre comillas, y hoy día vamos a meter una cláusula, pero la ley de causa y efecto no la puedes doblegar, se tiene que cumplir. Lo que tú haces tiene una repercusión, tiene un símil, tiene una otra contraparte. De manera que si yo daño a alguien, en algún momento yo voy a tener que vivir ese daño que le hice a esa persona para poder experimentar yo lo que le hice a otra persona, y de esa manera aprender mi conciencia, entender que yo no tengo libertad realmente. ¿Tengo libertad? Sí. Para poder dañar a alguien, sí. ¿Pero eso me hace bien? ¿Le hace bien a los demás? No. Entonces tengo que aprender a administrar este libre albedrío. Y es razón del libre albedrío que metamos tanto las patas y que existan todas las leyes que existen en el mundo. Sí, las leyes humanas, no las leyes universales. Una ley universal es una cosa, las leyes humanas son las que están en la Carta de Constitución de todos los países, donde dice qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes hacer, porque si no vas a tener una represalia de acuerdo a la legislación de cada país, ¿cierto? ¿Por qué existen esas leyes? ¿Por qué existen? ¿Por qué tenemos que regularnos por leyes? ¿Por qué alguien nos tiene que decir, no, aquí no puedes doblar en U, o no puedes robar, o no puedes hacer esto? Porque si haces esto te voy a dar este castigo, si haces esto otro te voy a dar este otro castigo. Si nosotros fuéramos todos, nosotros tuviéramos pleno control sobre nuestro libre albedrío, lo que significaría tener plena conciencia sobre lo que pienso, sobre lo que siento, sobre mis emociones, sobre lo que hago y sobre cómo reacciono. Si tengo plena conciencia sobre todo esto que está en mi dominio, de mi yo, no necesitaría que nadie me diga qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal, y dónde me equivoco y dónde no me equivoco, porque no me equivocaría. Con conciencia no te equivocas. No doblas en U en un lugar peligroso, aunque no haya un letrero. Sabes que es peligroso, sabes que tiene gente atrás. No voy a hacer que esperen los de atrás si yo voy a doblar en un lugar donde no está permitido doblar. ¿Por qué tengo que impedir que los demás
o poder ser protagonista de un accidente. Entonces, la conciencia hace la diferencia. Mientras no hay conciencia, cometemos errores. Esos errores finalmente se traducen en una serie de tiranteses entre unos y otros. Si es que yo o tú cometiste un error conmigo, entonces yo creo o siento que si tú me violaste, tú me robaste, tú abusaste de mí, yo creo que tú tienes que pagar. Entonces, el primer error que se comete cuando yo me niego a perdonar a alguien es creer que si yo lo perdono, esa persona va a ser liberada de las consecuencias de lo que me hizo. Y no es así, ese es un absurdo, eso es absolutamente erróneo, equivocado. El perdón no lo haces para liberar a quien te perdonó, sino es para no es para liberar a quien abusó de ti. No es para liberarlo, es para que tú te liberes de él. Porque quien está prendado a él, eres tú. Quien tiene un nudo interior atado a su corazón y atado al corazón del otro, eres tú. No permitiéndole o no dándole permiso de haber hecho lo que hizo. Y ahí es donde surge entonces la necesidad de que des permiso. Porque si no, vas a estar siempre con esa tensión. Y esa tensión, que es un juicio, que es un odio, es un rechazo, es en sí una acción. O sea, esa reacción tuya que tienes por aquel que te contrarió, es en sí una nueva acción tuya, que va a tener repercusiones. Porque el no perdonar tiene repercusiones para el que no perdona. Está encerrado, se envenena. Con el tiempo termina envenenado. Entonces, aprender a perdonar es tremendamente importante. De hecho, en las máximas de Buda, el perdón es lo que te libera, porque lo que hay detrás del perdón es un juicio, y tú no debes juzgar, debes siempre tener compasión. Vamos a hablar más adelante de la compasión, que es similar a lo que en el cristianismo o judaísmo conocemos como misericordia. Compasión y misericordia vienen a ser algo similar, pero ya lo vamos a entender después. Por ahora, lo primero que tenemos que tener es la capacidad de perdonar. Dentro de esa capacidad de perdonar surge entonces la compasión o la misericordia por aquel que cometió un error y que va a tener que pagar su error. Se las tiene que ver con las leyes universales, no con la justicia humana. Ojalá la justicia humana opere, haga lo que tenga que hacer, pero ese es un asunto de la justicia humana. Tú también tienes que desligarte del resultado de lo que disponga la justicia humana. Tú debes aprender a confiar en que hay un orden. ¿Qué significa que hay un orden en el universo? Que hay una justicia divina, una justicia que no está dirigida por un juez detrás de un banco que está leyendo las causas y diciendo tú sí, tú no. No es una justicia como la conocemos nosotros los seres humanos, sino que se trata de una justicia que tiene que ver con un orden, que el orden es causa y efecto. Yo hago esto, tengo esto otro, yo recibo esto otro. De esa manera, nosotros a través de las distintas encarnaciones vamos aprendiendo por ley del karma, o sea, esa ley de causa y efecto que trasciende a una próxima vida. Por eso que tu enemigo a veces lo ves sonriendo hasta el final, porque no es en esta vida quizás donde le corresponde pagar lo que hizo en esta vida, sino es en la próxima vida donde le corresponde equilibrar lo que hizo, porque la palabra pagar también suena a castigo, y nunca la ley del karma se trata de un castigo. No es una ley de castigo, no porque hoy día te toque vivir sumido en la pobreza o en la drogadicción o con gente que te hace daño o qué sé yo, significa que es un castigo. Significa que ese es el contexto apropiado de acuerdo a la gran conciencia universal para que tú aprendas lo que te falta por aprender en tu conciencia. Son piezas de nuestra conciencia que tenemos que ir despertando y aprendiendo.
Son conciencias y miles de conciencias dentro de una gran conciencia nuestra que se despierta. Nelson Mandela, lo voy a mencionar aquí a pesar de que su obra y vida han sido muy manipuladas, muy manipuladas. Hoy día, si quieres leer algo de Nelson Mandela, te vas a topar con la injusticia de sus años de encarcelamiento por el apartheid en Sudáfrica, por toda esta lucha que tenían los pueblos originarios de Sudáfrica contra estos invasores que llegaron, los hombres blancos, a poner sus leyes, de una manera totalmente injusta, por supuesto. Pero la historia de Nelson Mandela no es la historia de un hombre cualquiera, porque es la historia de un hombre que aprende a perdonar a quienes lo tenían encarcelado y a quienes lo tuvieron encarcelado por más de 26 años. Y él descubre que en este perdón que él hace dentro de la cárcel, descubre la mayor y absoluta libertad, algo que él no tenía incluso cuando era libre entre comillas, de no estar en la cárcel. Cuando no estaba en la cárcel era un guerrillero. Él era un líder de un movimiento político que ponía bombas y mataba gente, con justificación, como tú lo quieras ver. Pero él estaba preso del odio, del rechazo, del resentimiento. Cuando él perdona, se libera de todo eso. Esa gran libertad puede llegar a ser tan grande que él puede escribir y relatar en sus memorias cómo fue capaz de sentirse libre, expandido, un ser universal dentro de cuatro paredes. Eso que le pasó a Nelson Mandela lo puedes experimentar tú en tu casa, en tu vida, cuando tomes la decisión de perdonar, que significa darle permiso a aquel que hizo algo que tú consideras que no debió haber hecho. Aquello que sucedió que tú dijiste esto no lo dio, él no tiene por qué. Entonces ese juicio tuyo te tiene amarrado a esa persona. Vamos a tratar lo puse el ejemplo en el Padre Nuestro. Estoy repitiendo varias cosas que estaban ahí, pero como les dije, vamos a tratar de darle otro vuelco. ¿Se acuerdan que la semana pasada, y si no, revísenlo, estábamos hablando de la paz y tranquilidad? Estábamos diciendo que hay una diferencia entre la paz y la tranquilidad. Y les conté un cuento de Buda, donde una persona lo iba a increpar, iba a burlarse de él, a desafiarlo, y le tira un escupo. Y Buda le da las gracias. Bueno, esa persona va y le pide perdón a Buda. ¿Y Buda qué le dice? Yo no te puedo perdonar. ¿Por qué Buda no le dice no puedo perdonarte? Porque jamás me ofendí. Jamás generé ese lazo tirante entre tú y yo, que hoy día tenga la necesidad de perdonarte. Fíjense, si tú jamás hubieses generado esa energía contraria, ese odio, ese rechazo por aquel que te agredió, no tendrías el problema o la necesidad de perdonar. No estarías creando una serie de efectos, no estarías sembrando una serie de semillas maliciosas que van a contaminar tu vida tarde o temprano. Como Buda no sembró nada, le dice, yo no tengo nada que perdonarte. A lo mejor Ananda, que sí se enfadó, le dice Ananda, su discípulo, él tendría que perdonarte porque él tiene que liberarse de esa idea de que tú no tienes autoridad o permiso para escupirme. Entonces, el perdón comienza recién cuando tú te haces parte de una reacción en cadena, porque esa persona te golpeó en la mejilla y, como dice Jesús, tú lo golpeaste en la otra mejilla. Y ahí entonces entró la disputa. Entonces Jesús dice, ¿para qué golpear la otra mejilla? Corta la cadena de causa y efecto y ya está. Perdona a toda instancia, perdona a tus enemigos, ora por el que te calumnia, bendice al que te maldice. Esas son las cosas que decía Jesús, porque están dentro de la ley universal para que tú estés libre. Bueno, ya les decía yo que la ley de causa y efecto aparentemente es una ley que no se puede transgredir, o sea, tienes que cumplirla. Todo lo que yo haga va a tener una repercusión, esa es la ley del universo. Pero cuando llegó Jesús
con el evangelio del perdón y el arrepentimiento en este caso vendría a ser una toma de conciencia. O sea, me arrepiento de lo que he hecho y luego te perdono. Me arrepiento, fíjense, me arrepiento. En este caso tú estás esperando ¿qué? Que se arrepienta el otro, que el otro venga a pedirte perdón. Pero no, en este caso eres tú contigo mismo siempre. Me arrepiento de haberte juzgado, odiado, maldecido y haberme envenenado todos estos años con tu nombre. Cada vez que salía tu nombre yo, ese tal por cual, ese no sé cuántito, cualquier cosa que yo supiera de esa persona, enveneno, puro veneno. Entonces yo me arrepiento de haberme envenenado tanto, me arrepiento de haberte tirado tanto odio y hoy día te perdono. El perdón y el arrepentimiento es una cláusula en letra chica que está escrito en el contrato de vida que viniste a cumplir acá a esta tierra. Es un contrato donde viniste a cumplir las leyes que habían, las leyes universales. O sea, si tú haces esto vas a tener repercusión. Ok, pero hay una letra chica que decía, pero hay una salvedad. Tú puedes cambiar el efecto negativo hacia tu persona. Todas las semillas que tú sembraste, que son maliciosas, que van a dar como por consecuencia, ya sea en otra vida o en esta vida, una cosecha maliciosa, tú las puedes levantar, las puedes eliminar. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puedo yo eliminar las semillas maliciosas de lo que he hecho? Arrepintiéndote y perdonando, liberando, dando permiso a la situación o a la persona que haya hecho esto. ¿Eso es por qué? Porque de acuerdo a la mecánica cuántica, el mundo es una realidad que se está creando constantemente. De manera que aquello que sigue en la misma inercia de lo que va sucediendo un día tras otro, las semillas que están sembradas se van cosechando, van germinando y se van cosechando por inercia de lo que existe. Pero si yo esa inercia la corto con un perdón, creo una nueva realidad. En esa nueva realidad cuántica que he creado, esas semillas ya no existen porque yo perdoné, porque yo liberé. Esa es la mecánica que nos permite hoy día. Todo esto lo vamos a profundizar en el curso de la conciencia. Recuerden que estamos haciendo una serie de charlas de anticipo. El otro gran conflicto, o los dos grandes conflictos que existen con el perdón, es el de pedir perdón a otro. O sea, en este caso, tú fuiste quien le robó, tú fuiste quien abusó, tú fuiste quien le mintió, tú fuiste quien estafó a esa persona. Tú sientes remordimientos, en este caso, por lo que has hecho. Y te gustaría recibir el perdón de esa otra persona. También es un error esperar el perdón de la otra persona. Lo que tiene que suceder es que tienes que perdonarte tú mismo. Lo que no significa que sea bueno que tú recurras a la otra persona para pedirle perdón. Porque de alguna manera vas a ayudar a la otra persona en su propio proceso de perdonarte, de liberar esta carga que lleva encima. Pero ir a pedir perdón o perdonar es un acto también personal, es interno, es yo me di cuenta de que hice algo malo, yo me estoy envenenando con el remordimiento, yo tengo que expiar mi culpa, yo estoy dispuesto a pagar por aquello que hice. Generalmente las personas que se arrepienten y se dan cuenta de que hicieron algo malo, se vuelven más humildes y están dispuestos a pagar, están dispuestos a que puedan equilibrar aquello. Y cuando el daño es mayor, por supuesto que la tensión interna es mayor. Pero no hay liberación si no eres capaz de tú mismo perdonarte. Y haciendo el perdón dentro de ti, la pregunta es, ¿por qué puedo perdonarme? Si puedes perdonar a otro, ¿por qué no puedes perdonarte a tú mismo? ¿Cuál es la mecánica del autoperdón? Es la misma que tienes que usar con otra persona. La otra persona se equivocó. La pregunta es, ¿tenía derecho a equivocarse?
yo sé que algunos van a responder que no, que nadie tiene derecho a equivocarse, o nadie tiene derecho a tomar una vida o a tomar algo que no le pertenece. En el curso de la conciencia vamos a aclarar esto y vamos a comprender que mientras todos estamos aprendiendo a usar el libre albedrío, por lo tanto nos equivocamos, todos nos equivocamos, todos tenemos derecho a equivocarnos, porque si tú no le das el derecho a equivocarse a otro, tampoco te lo das a ti mismo. Y estamos equivocados en ese sentido porque nos vamos a equivocar mientras nuestra conciencia no esté completamente despierta. Nos vamos a equivocar. Entonces, si la otra persona se equivocó y yo la perdoné, ¿por qué no me puedo perdonar a mí mismo? Si lo que tengo que hacer es decir, ok, aprendí. Ya el remordimiento es una carga tremenda, es una mochila tremenda. Hay personas que cargan con un remordimiento tremendo por cosas que hicieron dolorosas o que causaron dolor, que probablemente cuando lo causaron no eran conscientes, por lo tanto no tenían esta idea de que estaban causando tanto mal. Probablemente esa persona, cuando se dio cuenta de eso, empezó a cargar una mochila emocional tremendamente y quizás la cargue el resto de su vida. Lo que no significa que el perdón no haga efecto, sino es que el perdón aminora la carga. Pero hay personas que no son capaces de perdonarse completamente y caminan hasta el final de sus vidas con una sensación de que, bueno, en esta vida metí la pata, la metí fuerte. Pero el autoperdonarse es muy importante, tanto como pedir perdón a una víctima, si es que puedes hacerlo. Eso te engrandece, pero no es un paso obligatorio. O sea, tú puedes perdonarte y pedirle perdón a esa persona internamente. ¿Por qué no es obligatorio? Porque la otra persona tú no sabes si realmente está en condiciones de perdonarte. A lo mejor te van a mandar a la punta del cerro. Pero no importa. No esperes en el perdón del otro la liberación o la expiación de lo que tú estás transformando dentro de ti. Hazlo. Y si la otra persona te perdona, fantástico. A veces ocurre que la persona no te perdona, pero al tiempo la persona recapacita y también, gracias al acto que tú hiciste, en su recapacitación también te libera y libera a todos de esa situación que Jesús llamaba: lo que atas en la tierra, lo atas en el cielo. O sea, lo que está atado aquí en la tierra, lo que tú armas con tus conflictos acá en la tierra, tiene una repercusión celestial. ¿Qué significa que sea una repercusión celestial? Que está comandando una respuesta por causa y efecto. O sea, algo va a suceder en relación a eso. Pero cuando tú desatas en la tierra, ¡brum!, se liberó el nudo del cielo, por lo tanto, no hay consecuencia. Por eso que en la religión católica, a pesar de que yo no estoy para nada de acuerdo con este rito que hacen de la confesión, de que hay un cura que te confiesa, que es bueno en el sentido de que alguien vaya y te confiese, pero el rito en sí es pobre. Incluso cuando los niños hacen la primera comunión, nadie te lo enseña verdaderamente en qué consiste. Estás en una oportunidad, consiste en todo esto que estamos hablando, pero nadie te lo enseña de esta forma. En realidad es porque tienes la oportunidad de arrepentirte y solicitar ese perdón que cambia tu vida. El perdón puede cambiar incluso tu salud. Tu salud puede estar comprometida por algo que hiciste y necesitas esa dispensación, pero no va a haber dispensación si tú no la haces. Por eso que el Padre Nuestro está condicionado, dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. O sea, yo tengo que perdonar primero. Yo soy el primero que tengo que levantar las semillas para que no coseche en el futuro las semillas maliciosas. En fin, en el capítulo del Padre Nuestro hay más de lo mismo. Quise poner este capítulo porque a mucha gente le interesa saber sobre el perdón, pero yo sé que hay muchas dudas al respecto que se van a ir aclarando con el tiempo. Pero si tienen preguntas específicas de oye, me ha costado mucho perdonar a este o a este otro, bla bla, escríbanmela. conciencia y sentido chile@gmail.com. Escríbanmela. Las puedo contestar por interno. A lo mejor no quieren que yo hable o haga una mención en vivo o en la grabación sobre esa pregunta, la contesto por interno, no hay problema. O dejen en su mensaje, en sus notas aquí debajo en YouTube, pueden dejar no solo sus likes, que siempre son buenos, sino también compartan estos videos. Necesitamos armar una masa crítica para comenzar el curso
de la conciencia, ya se los dije, espero tener bastantes más visitas de las que tengo actualmente, y dejar sus comentarios, que siempre son buenos, recibir comentarios, y también pueden dejar ahí preguntas. ¿Qué más podemos decir sobre el perdón? El budismo se basa en el perdón. Por eso el Dalai Lama está exiliado desde el año 69 en la India y no hace nada, no sale a reclamar, no pone una bandera, no sale a protestar para que le devuelvan su país. ¿Por qué? Porque intrínsecamente el budismo desde el primer día perdonó a los chinos por los más de 3 millones de tibetanos que han muerto, por todas las calamidades que hicieron los chinos sobre su país, y esperan que algún día el universo, las leyes universales, que para ellos no son leyes que funcionen en una inmediatez de una vida, porque ellos no entienden la vida como este proceso en que nacemos y morimos. Para ellos hay muchos procesos y múltiples vidas, por lo tanto para ellos lo que se está viviendo desde el año 69 ahora es equivalente a un fósforo que se prendió y se apagó. No es nada en la historia universal. Tarde o temprano los chinos van a darse cuenta y van a reconocer que lo que cometieron con el Tíbet es un flagelo y les van a devolver su tierra, y eso va a ser de manera pacífica, porque finalmente la tendencia del universo, la tendencia del Big Bang es hacia el orden. Los únicos que crean caos en este orden universal somos nosotros, los seres humanos, nadie más. El resto está todo en un perfecto y equilibrado orden. Nos vemos en otro capítulo de Conciencia y Sentido, hablando sobre algún otro interesante tema. Creo que voy a hablar sobre el miedo. Miedo a la muerte, miedo al fracaso, miedo a perder el trabajo. Hay tantos miedos que te hacen tener el control, querer controlar todo en tu vida, miedo a que a tu hijo le pase algo. ¿Qué es lo que es el miedo? Vamos a hablar sobre el miedo en el próximo capítulo de Conciencia y Sentido. Nos vemos.